Hola a todos. Bueno, la verdad es que estábamos bastante preocupados con Mariela porque esta es la disertación más difícil, la de que se da después del almuerzo. Es un clásico en todos los congresos. Pero los he visto bastante despiertos y animados, no sé si con el tema de los sorteos o con el día tan hermoso que tenemos, así que creo que Mariela no va a ser tan difícil como creíamos. Bueno, les cuento. Mariela Molsiewski actualmente es directora socia y fundadora de la consultora de investigación y tendencias de Trend City. Es docente de la Universidad de San Andrés y de la Universidad de Palermo, donde se dicta la especialización en cool hunting y marketing de la moda. Disertante en las universidades de la región y del IAE. Es especializada en investigación de mercado y análisis de tendencias sociales, con más de 18 años de experiencia desarrollada en consultoras de primera línea, dirigiendo proyectos de alcance regional para marcas líderes. Fue creadora y directora de la División de Estudios Cualitativos de CCR y gerente general de Consumer Trends de CCR para Argentina, Paraguay y Uruguay. Es licenciada en Psicología, con estudios de posgrados en Investigación de Mercado y Opinión Pública y en Psicología Social. Antes de recibirla, Mariela, les recuerdo que a medida que surjan las preguntas y para aprovechar al máximo el tiempo, vayan pensándolas, cosa que cuando Mariela termine con la charla, automáticamente demos un espacio para las preguntas. Mariela, todo tuyo el escenario. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Gracias por la presentación y gracias de antemano a todos por mantenerse despiertos, porque es el horario de la siesta, es el horario temido por todos los oradores. Así que estábamos hablando del almuerzo, a ver quién sabía bailar flamenco, quién sabía bailar salsa o a qué otros recursos podíamos acudir. Espero que no sea necesario. Levanten la mano quienes están despiertos. Bueno, muy bien, hay varios. Bueno, como recién me contaban en la presentación, yo estudié psicología, me dediqué a estudiar, después de terminar la carrera, el comportamiento del consumidor y desde hace 10 años soy emprendedora. Muchos de los consejos y de los aprendizajes de Tito los viví, me caben todavía, me sirven sus enseñanzas. Así que hace 10 años que lidero esta consultora donde analizamos tendencias sociales y culturales y cómo estas tendencias van cambiando nuestros imaginarios, nuestras expectativas como personas, tanto en la relación con el consumo como en los imaginarios acerca de qué es el éxito hoy, qué es el fracaso, qué significa ser una buena madre, cómo proyecto el futuro, cómo planifico mi familia. En todos los ámbitos de la vida estamos atravesados por estas tendencias sociales y culturales que nos determinan y que tienen que ver con los cambios en el contexto. Entonces, vamos a empezar por ahí. En estas últimas décadas hubo grandes cambios también en los indicadores demográficos. Algunos de estos cambios ya los tenemos totalmente internalizados porque nos parece que siempre fueron así, pero son de estas últimas décadas simplemente. Por empezar, la profesionalización de la mujer, que además de haber cambiado el mercado laboral, cambió también la dinámica dentro de la familia al ser dos personas con poder de decisión, con economía propia, dos personas que no están la mayoría de las horas en la casa, que también se tienen que repartir las tareas de otra manera y que eso también cambia el poder dentro de las familias y también como consecuencia de eso cambia las edades para pensar en la propia familia o en tener los hijos y eso es cambió, los indicadores demográficos cambió la edad en la que se tiene el primer hijo, cambió la cantidad de hijos por familia, o sea, cambió la estructura familiar y también cambió los roles, que hoy se comparten más. Para las mujeres, para el género femenino, fue una causa que empezó por algunos hitos sociales como las guerras y etcétera, donde tuvo que incorporarse al mercado laboral, pero de ahí no salió, sino que siguió con esa causa. Y para el género masculino fue una consecuencia, pero cambió el posicionamiento de ambos. Entonces, hoy la familia
la familia tipo convive con distintos tipos de familia. Y eso tiene un gran impacto también en la forma de pensar el consumo, de pensar la organización hasta de las vacaciones, de salidas, de cuántos hijos voy a tener, etcétera. O sea, son grandes cambios en los indicadores demográficos. Y del otro lado de la línea de tiempo, sabemos que la expectativa de vida también se extendió, que vamos a vivir casi una vida más de lo que vivíamos hace un par de generaciones, no tantas. ¿Y cómo queremos vivir esa vida? ¿Cómo dirían ustedes? Plenos, vitales, ¿no? Con proyectos. Entonces eso también cambia nuestros imaginarios, cambia hasta la nueva forma de pensar la economía, porque nuestros años más productivos nos tienen que durar más tiempo. O como decía Tito, que lo voy a nombrar muchas veces hoy, porque primero que me dejó la vara muy alta, y segundo, que habló de muchísimos temas que todos tienen que ver con las tendencias. Tener proyectos es muy importante y además cambió el ciclo de vida. El ciclo de vida antes de la Revolución Industrial era niñez, adultez, vejez, según tenían la fuerza suficiente para incorporarse a la producción, que era familiar, o ya no tenían fuerza y entonces eran viejos. Luego de la Revolución Industrial cambió, primero se generó la categoría social que es la juventud, después la adolescencia, cambió también lo que se considera la niñez. Entonces el ciclo de vida está muy fragmentado y cada uno de estos segmentos tiene sus propios valores, estéticas, consumos. Entonces esta tercera edad, que antes era la vejez, es una etapa de la vida donde se quiere vivir en plenitud. Y eso también cambia la forma de planificar la economía y el trabajo y hasta de emprender, que puede ser, como bien dijo Tito, a los 50 o a los 60 años. A todo esto se suma la urbanización, que crece de manera acelerada y América Latina es una de las regiones que más rápidamente está creciendo. Voy a aprovechar para tomar un poquito de agua. Esta vida acelerada lo que genera es que vivamos con una necesidad de eficientizar nuestro tiempo, con lo que se conoce tan claramente como el multitasking, la necesidad de aprovechar y de hacer eficiente cada momento. Y por eso el tiempo es lo que se considera el nuevo lujo. Sabemos, según una encuesta global, que el 78% de las personas aseguran que la administración de su tiempo, el time management, es una prioridad. Entonces, vivimos en una sociedad donde estamos cada vez más urbanizados, donde cada vez tenemos más tareas, donde también tenemos más objetivos, más motivaciones, pero ese tiempo y esa vida acelerada también como contratendencia nos pide buscar un equilibrio, vivir en armonía, lo que nosotros llamamos el ego balance, ese bienestar integral de cuerpo, mente y espíritu. Cada uno se siente a cargo de su propio bienestar, cada uno se siente con la necesidad de encontrar la propia receta para vivir bien. ¿Qué es el bienestar hoy? ¿Qué significa ese bien vivir? Ya no hay tantas recetas, por eso hoy es un collage de sistemas de creencias, de actividades, de viajes que me van a nutrir, que me van a hacer crecer. Y de esta manera cada uno busca distintas alternativas para sentirse mejor y en control de nuestro propio cuerpo, de nuestro tiempo y de nuestra vida. Todo esto es a nivel general, es lo que nos pasa como personas porque estamos viviendo en las coordenadas de esta época. Y esto se traduce tanto en el consumo como en la familia, en la pareja, en la crianza de los hijos y en el trabajo. Como dijo Bill Gates, y lo dijo hace 10 años, esto fue una conferencia en el 2006, dijo que la revolución digital que estamos atravesando, que como saben se considera la cuarta revolución industrial de la historia, va a traer consecuencias similares
a las de la revolución industrial, que fue hace aproximadamente 200 años, pero el impacto es mayor por la velocidad. La revolución industrial se desarrolló en varias generaciones y la revolución digital se está desarrollando en una generación y media o dos. Entonces el cambio es muy abrupto y ese es el principal cambio que vemos en todos los órdenes. Porque ¿qué significan estos cambios? Significa justamente un cambio de paradigma en la creación de valor. Un cambio de paradigma porque estamos pasando de la sociedad justamente industrial a la sociedad de la información, donde antes se priorizaba lo durable, el progreso era lineal, había una meta, había un objetivo. Con haber hecho una buena escuela primaria, secundaria, buena universidad, buen matrimonio, buen trabajo, uno tenía una carrera diseñada y ya sabía cuál era el éxito. El punto de llegada estaba predeterminado, la identidad estaba predeterminada. Si uno había nacido en el campo o en la ciudad, hijo de un médico o de un zapatero o de un escribano, su futuro, su identidad ya estaba bastante definida. Hoy justamente no está tan definido y el aprendizaje puede ser en zigzag. Hay más opciones para elegir, pero también esas opciones generan angustia, porque es uno mismo el responsable. Se pueden hacer las carreras en zigzag, se hace también el recorrido en las empresas en zigzag, valorando en cada lugar qué es lo que me voy a poder llevar puesto, en qué me va a aportar, en qué me va a desarrollar como persona. Acá un buen mentor, acá la posibilidad de viajar, acá la posibilidad de interactuar con otras personas o de conocer otra cultura. Pero el camino depende más de uno mismo. No es la producción en línea, es la ideación y la colaboración. No es la verticalidad, la obediencia, sino justamente el empowerment, la horizontalidad, la red, de la locación física justamente a la deslocalización y a esta disponibilidad casi 24 horas. Entonces, hoy nos encontramos con individuos colaborando en múltiples cadenas de valor horizontal y eso es lo que justamente está cambiando. Por primera vez en la historia, si el consumidor, digo el consumidor, pero también es la persona, no encuentra en el mercado, que puede ser en el mercado de consumo o en el mercado laboral, lo que busca, por primera vez en la historia puede juntarse con otros y crearlo. O sea, la competencia de las empresas puede venir rápidamente de sus propios consumidores, que además hoy están conectados constantemente, que también son emisores de contenidos y que además generan y están interesados en historias reales. Hoy incluso las producciones están compitiendo con lo más real de lo real, que es la vida íntima de las personas, que lo tenemos disponible, nos podemos enterar, podemos buscarlo. Entonces, justamente, la transparencia, la honestidad y lo real es justamente lo que más se valora. Poder conocer ese backstage de las empresas, no solamente lo que las empresas declaman como su cultura, su visión, sus valores, sino lo que hacen, porque hoy se conocen, hoy rápidamente se puede conocer. Entendiendo todo este clima, hasta acá, este contexto, este clima de época que nos atraviesa, podemos entrar a pensar en 5 grandes megatendencias. ¿Qué son las tendencias? ¿En qué sentido vamos a hablar de tendencias? Vamos a hablar de tendencias como estas manifestaciones, tanto simbólicas como prácticas, que responden a estos valores vigentes y que se difunden en toda la sociedad o por lo menos en un momento social determinado. Las podemos agrupar en 5 grandes dimensiones o en 5 grandes macro tendencias. La primera, que llamamos fronteras porosas, habla justamente de esta hibridez.
Hoy los límites son menos claros entre lo propio de lo femenino, lo propio de lo masculino, las etapas del ciclo vital. Por ejemplo, ¿cuándo empieza la adolescencia? Si tienen hermanitos, sobrinos, hijos, ¿cuándo dirían que hoy empieza la adolescencia? A los 9, por ahí. Cada vez empieza más temprano la adolescencia. Por eso, en marketing se empezó a hablar de este nuevo subsegmento que son los tweens, que es esta etapa in between entre la niñez y la adolescencia, porque ya a los 8 años empiezan a tener algunas actitudes de adolescentes. ¿Y cuándo termina la adolescencia? ¿Cuándo termina? Qué buena pregunta, ¿no? No, nunca, nunca. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que la sociedad está un poco adolescentizada. Se habla, ¿no?, del Peter Pandemonium. ¿Pero por qué sucede eso? Porque la adolescencia en psicología es la etapa de moratoria psicosocial y sexual que la sociedad le da al individuo para terminar de definirse, para terminar de construir su identidad. Es la etapa de definición, ¿no? Digamos, después de la Revolución Industrial, antes no existía. Y a todos nos gustaría tener esa oportunidad, esa moratoria. A todos nos gustaría seguir teniendo la oportunidad de resignificarnos, ¿no?, y seguir construyéndonos. Es un valor estar dinámico, es un valor ir cambiando y tener esa posibilidad de dinamismo. Entonces, las fronteras porosas se dan entre los géneros, entre las etapas de la vida, también cuando empieza la tercera edad, tampoco está tan claro. Las enfermedades que la determinaban en los manuales de gerontología ya no son las mismas. En los productos, ¿es un zapato o una zapatilla, es un remedio o es un yogur? Cada vez hay más permiso para lo individual, cada vez hay más posibilidad de inspirarse en otras categorías y traer las promesas o la estética para crear nuevos productos más híbridos, tomando de lo que son categorías paralelas. También en el retail, antes ir al cine y hacer ruido comiendo no estaba tan bien visto. Ir a una librería y sentarse y leer el libro antes de comprarlo, tampoco existía esa posibilidad. Los límites entre un espacio de transacción o un espacio de entretenimiento también fueron cambiando. Entonces, las claves hoy son tener justamente esa flexibilidad, tanto en el consumo como en todos los otros ámbitos, para pensar nuevas propuestas, tener en cuenta la diversidad y que estos límites son difusos. Ahora, estas tendencias también funcionan como un sistema. Ante tanta libertad y tanta hibridez, como también decía Tito, uno va de un polo al otro buscando el equilibrio. Esta libertad también es angustiante. Entonces uno necesita anclar, tiene esa necesidad de anclaje. ¿Cuáles son mis raíces? ¿Qué es lo propio? No puede ser todo tan difuso, todas las posibilidades abiertas. Entonces lo que se busca justamente es este anclaje que me da seguridad. Y por eso existen todos los productos y las marcas que ayudan a afirmar la identidad, con la personalización, con distintas propuestas que sean exactamente para esa persona en particular, reconociendo lo propio de cada uno. La tercera, que tiene que ver con esto que hablábamos del ego balance, o sea, esta búsqueda que tenemos de bienestar, que lo escuchamos mucho en todas las investigaciones que hacemos. La gente busca equilibrio, felicidad. No había antes tantos libros sobre la felicidad, tantos rankings sobre la felicidad, tampoco había tanto sobre la identidad. No, son nuevas preguntas que vamos teniendo socialmente. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la receta? Entonces acá hay mucho, tanto de bibliografía, viajes, actividades, propuestas para encontrar este bienestar integral, este equilibrio, esta armonía y experiencias, porque va cambiando del tener al poder acceder a todas estas experiencias. La cuarta es la que más se relaciona con esta revolución digital, que es la neoconectividad. Siempre fue importante tener redes,
siempre fue importante estar conectados, pero hoy la multiplicidad de plataformas, dispositivos, pantallas, hacen que estemos siempre a un clic de distancia. Podemos estar cada vez más cerca de los que tenemos lejos, a veces también nos aleja un poco de los que tenemos cerca, ¿no? ¿A quién no le pasa en la misma casa mandarse un mensajito de texto para no levantarse a decirle algo a alguien? O en la oficina, ¿no? Es más fácil. Si llamo a alguien, le tengo que decir cómo te fue el fin de semana, qué tal el partido, ganó Boca, no ganó Boca, ¿no? En cambio, así optimizo el tiempo, ¿no? Más concretamente lo que le tengo que decir. Entonces, esto también cambia las nociones de tiempo y de espacio. Cambia también las nociones de productividad, de eficientización. Nos exigimos a nosotros mismos la misma eficiencia que la tecnología. Y lo podemos comprobar porque lo usamos con las mismas palabras muchas veces, ¿no? Necesito resetearme, estoy con baja batería, estoy poco enchufada, ¿no? Como sinónimos de la máquina a nosotros mismos. Entonces acá las claves son justamente la inmediatez, esta expectativa de inmediatez que tenemos, la ubicuidad, la interconexión y la eficientización. Esto lo vemos en las propuestas de los productos, en los claimings hasta de productos de belleza, de todas las categorías que nos podamos imaginar. Y por último, la mayor conciencia de la responsabilidad que tiene que ver con la sustentabilidad, con que nos vamos dando cuenta que somos artífices del destino planetario. Los chicos son, por ahora, los embajadores en cada hogar. No sé si les ha pasado que les digan cierren la canilla para lavarse los dientes, hay que reciclar, o nos están dejando un planeta sucio, ¿no? Como nos echan la culpa del mal uso que hicimos del planeta. Entonces, cada vez va a ser más importante la transparencia, la coherencia. Cada vez va a haber menos diferencia entre la marca productora y la marca empleadora. Antes no estaban tan linkeados como era una cosa y como era la otra. Cada vez más, y sobre todo las nuevas generaciones, van a querer consumir productos que estén fabricados de una manera responsable. Y además se conozca el backstage de la empresa. O sea, cómo es la cultura, cómo trata a sus colaboradores. Y acá hay mucho que se dice y todavía falta mucho practicarlo. Todos están de acuerdo con la cultura colaborativa, por ejemplo, pero en todas las encuestas que hacemos, con millennials, por ejemplo, lo que se sigue premiando es el esfuerzo individual. Entonces hay que tener en cuenta que todo lo que una empresa haga como empleadora también va a repercutir en la venta de sus productos, finalmente. Bueno, entonces, pensando en estas 5 grandes megatendencias, ¿qué es lo que sucede con el mundo del trabajo? El 41% de los CEOs está seguro que su compañía deberá transformarse radicalmente en los próximos 3 años. Es una encuesta global reciente. Y las preocupaciones más importantes son la lealtad del consumidor. O sea, la lealtad es un tema, porque justamente en un mundo donde, como vimos, la persona está en el centro, la persona puede crear redes, la persona puede conseguir cómo financiarse, la persona puede ser emprendedora, además tiene un medio de comunicación en sus dedos, puede destruir la reputación corporativa de las empresas rápidamente. Entonces, conseguir la lealtad tanto del consumidor como del colaborador es cada vez más difícil. El otro tema es cómo va a impactar la economía global y cómo los millennials y sus diferentes expectativas van a cambiar el negocio. Bueno, se calcula que en el 2025 van a ser el 75% de la masa laboral, los millennials. Que solamente, para darles un pantallazo, porque ya mucho se sabe de los millennials, y a mí me parece que lo más interesante es entender que tanto se habló y se habla de los millennials, ¿por qué? Porque fueron los primeros que crecieron en esta revolución digital, los primeros que desde chicos usaron la tecnología, que además vieron cómo fueron cambiando las distintas tecnologías rápidamente, como todo se iba haciendo descartable rápidamente.
Vivieron además a nivel global impactos importantes, cosas que se suponía que nunca podían pasar, como la caída o el derrumbe de las Torres Gemelas, o haber vivido desde siempre sabiendo que existe el SIDA, ¿no? Como eventos muy fuertes. Entonces, ¿cómo son? Son flexibles, son abiertos al cambio, tienen foco en la experiencia, son más libres, tienen menos mandatos, son más cortoplacistas por esto que hablábamos antes, por la inmediatez con la que estamos viviendo constantemente. Están más abiertos al cambio porque justamente el cambio, este camino sinuoso, es parte de este clima de época en el que viven. Son menos materialistas, que no significa que no valoren, que se les pague lo que tengan que pagarles, pero valoran poder seguir su pasión, su vocación y poner toda esta energía que contaba Tito, que tiene un emprendedor, también pueden ponerla en una empresa que realmente esté preparada para recibirlos, para recibirlos con estas características. No son lineales, pero sí son determinados para conseguir sus metas. Bueno, ¿cómo impacta esto? ¿Qué es lo que demandan profesionalmente? Porque otra cosa interesante para saber de los millennials es que, a diferencia de lo que le pasó a Tito, ya no hay tantos padres que con seguridad le digan tenés que estudiar para ser contador, o tenés que ser abogado, o tenés que ser arquitecto, ¿no? Ya los mismos padres nos cuestionamos justamente cuál es el mejor camino. No hay un camino asegurado, no hay una meta asegurada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es disfrutar todo ese camino, que cada paso que me deje algo, que cada paso me aporte a mi desarrollo y que la empresa donde yo trabaje valore justamente eso, que estoy ahí porque me va a aportar a mi desarrollo, porque es parte de mi camino. Por eso se los conoce como esta generación reset, ¿no? Que puede cambiar, que puede ir probando distintos caminos, que no le tienen tanto miedo justamente al cambio, porque es parte de sus posibilidades desde el principio. Y el camino, justamente el recorrido, tiene mucho más valor que el punto de llegada. Como dicen las publicidades de Champagne, por ejemplo, ¿no? Hoy es hoy. No vamos a reservarnos para brindar solamente cuando el hijo se case, porque tal vez no se casa nunca. Cuando se reciba, porque tal vez no se reciba, vaya cambiando de carreras. Entonces, lo que se espera es poder disfrutar y poder tener experiencias positivas en cada etapa del camino. Esta flexibilidad también genera, por supuesto, nuevos espacios de trabajo, espacios donde se eliminen las puertas cerradas, donde las personas estén accesibles, donde puedan hacerse actividades más relacionadas con los intereses y los hobbies, y que sea un espacio para vivir, porque como ya sabemos, pasamos la mayor cantidad de nuestro tiempo durante el día. Entonces, toda esta tendencia a reformular también los espacios de trabajo. Y también van cambiando las formas como tendencias, las formas de encontrar trabajo con esta aplicación, no sé si la conocían, que es como un Tinder. ¿Tinder sí conocen? Bueno, es como un Tinder, pero para encontrar al candidato, encontrarse mutuamente, ¿no? Porque ya no es solo la empresa eligiendo a la persona, es también la persona eligiendo a la empresa. ¿Qué tenés para ofrecerme? Y hay muchas opciones y esa relación de poder va cambiando. Ya no es una relación tan asimétrica. También la persona está esperando cuál es la propuesta que tiene la empresa para hacerle, ¿no? Y acá tenemos otra iniciativa que es de Unilever, que tiene un canal en Instagram donde los candidatos pueden subir un video también contando quiénes son. Bueno, la tecnología también va cambiando la forma de buscar y conseguir trabajo. Sabemos que tienen mucha energía, que ellos saben, los millennials. ¿De acá cuántos son millennials? Levanten la mano, una gran cantidad.
seguramente. Hasta 35 años, más o menos. Hay varios. Bueno, otra tendencia es que la juventud es un estado de ánimo, ¿no? No está tan determinado por las edades, así que no nos hace falta mentir con quiénes están arriba o abajo. Bueno, entonces los millennials que tienen una gran energía para emprender, que como bien lo contó Tito, hay que tener mucha pasión, hay que tener esa capacidad casi de clonarse constantemente, de tolerancia a la frustración para soportar todos estos errores, pero también tienen, no solamente, si bien los emprendedores son como los superhéroes de este momento social, ¿no? Son la aspiración de los adolescentes, también tienen la capacidad de volcar toda esta energía y toda esta pasión dentro de una empresa que reconozca estas características y que les dé este espacio. Bueno, también acá un testimonio de alguien que decía y que grafica muy bien esto de que el acceso es más importante al tener, ¿no? Poder vivir todas esas experiencias sin necesidad de tener mi propio auto, tener mi propia casa, y por eso existen todas estas alternativas que van también cambiando la economía colaborativa, ¿no? De poder compartir el auto, la bicicleta, bueno, como ya sabemos, ¿no? Los taxis, hoteles, etcétera y etcétera. De estos testimonios tenemos varios que decidieron o vender el auto o vender lo que tenían para poder viajar, por ejemplo, y conocer distintos lugares. Entonces, como decíamos, no son tan materialistas como la generación anterior, como la generación X, lo que no quiere decir que estén dispuestos a negociar cualquier cosa, porque se da por sentado que van a tener la remuneración justa, pero ser exitoso no significa tener dinero simplemente. Vieron también como la experiencia de sus padres, que ellos los acusan en las entrevistas o focus groups que hacemos, de haberse sacrificado mucho justamente para tener la casa, los 2 autos, la casa de vacaciones y etcétera, también perdieron mucho, también fueron muy golpeados por divorcios o ausentes en su casa, etcétera. Entonces, lo que más valoran es esta posibilidad de seguir su camino, crecer, pero mantener el balance. Y acá vemos cómo distintas propuestas lo van teniendo en cuenta, ¿no? Una empresa que ya desde el principio dice 5 semanas de vacaciones, no era tan habitual, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se necesita esa promesa para atraerlos? Porque se sabe que cuando llega el momento de las vacaciones, muchos no dudan en renunciar si realmente se van a perder el viaje soñado con sus amigos. Los nuevos espacios, que son también cada vez más híbridos y permiten que se aproveche mejor el tiempo. ¿Qué es lo que van a buscar en las empresas? ¿Cómo las evalúan? Las empresas que realmente sean transparentes y que sus valores y sus propósitos se puedan comprobar. Que sean como si ellos mismos pudieran decir: estos son mis principios, estos son mis valores por los cuales pelearía. Una empresa además con ambientes honestos, abiertos, accesibles y responsables con la sociedad y con el medio ambiente. Esto que decíamos, que cada vez el límite entre las características de una empresa empleada, de una marca empleadora y de una marca productora, no existen más esos límites. La persona, que es justamente el tema de esta edición del Congreso, evalúa el conjunto, porque hoy tiene la posibilidad, gracias a la transparencia y el acceso a la información, de tener la información necesaria para evaluar si la empresa es coherente entre su storytelling y su story doing.
no alcanza solamente con el storytelling. ¿Qué valores, cuando les preguntábamos en las entrevistas, cuáles son los valores más importantes que tiene que tener una empresa? Ser transparentes, justicia y equidad en todos los aspectos del negocio, integridad de la estrategia, tratar al empleado con respeto e igualdad y nuevamente honestidad, credibilidad. Entonces, pensando en tendencias a futuro que se relacionan con todo este clima de época que vimos al principio y también con estas grandes megatendencias que se dan tanto en el consumo, en la organización familiar, como en las expectativas en relación al trabajo, van a ser nuevas estructuras, nuevas formas de interacción, nuevos drivers de valor, nuevos skills también, que de eso ya se habló bastante durante la mañana, y nuevos espacios de trabajo que reflejen toda esta diversidad y esta necesidad de estar entre las dos flechas, las dos puntas de la flecha que mostró Tito, que no sea ni la seguridad total ni la selva, ¿no? Poder encontrar ese espacio de comodidad que muchas empresas están ya diseñando, sin necesidad de encontrarlo únicamente en la selva. Entonces, más metros cuadrados destinados a trabajo colaborativo, a la posibilidad de socializar en puntos de encuentro informales, más espacios diseñados para tener más privacidad y concentración cuando sí se requiere, más jerarquías planas y equipos ad hoc por proyecto, más coherencia entre el espacio, el modo de trabajo y los valores, porque como decíamos, en todas las encuestas todos están de acuerdo con la cultura colaborativa, todos están de acuerdo con la apertura, pero cuando se termina premiando solamente el esfuerzo individual, nadie quiere compartir su información. Entonces ahí es donde la coherencia no existe. Flexibilidad y también plataformas de trabajo para estas microtareas, multipaís o multiproyecto. El 72% de los CEOs a nivel global considera que en los próximos 3 años serán los más críticos para adaptarse a todos estos cambios de estos últimos 50 años. O sea que los próximos 3 años, la perspectiva de todos estos CEOs entrevistados es que van a ser los más difíciles y los más exigentes que lo que fueron estos últimos 50 años, justamente porque está creciendo la cantidad de millennials dentro de las empresas y los millennials son los primeros que crecieron atravesados por esta revolución digital. O sea, no son solo los millennials, es desde los millennials, los que siguen también, que son además totalmente nativos digitales. Pero desde ese punto en adelante, la masa laboral va a estar totalmente transformada y las empresas van a tener que hacer un esfuerzo de adaptación más grande de lo que se hizo en todo este último tiempo. Y además van a tener que recibir a la generación Z, ¿no? Que son los como decíamos, realmente nativos digitales que aprendieron y tomaron lo mejor de todas las generaciones. Que me adelanto, pero ni siquiera discuten con los padres. Toman y hacen un collage de lo que les sirve de cada una de las generaciones, de sus hermanos millennials, de los padres, de los abuelos. ¿No? Están realmente acostumbrados a esta cultura de mashup, de hacer su propio collage. Y también eso va a traer muchos cambios en la estructura. Entonces, por todo esto, por este clima de época, por estas megatendencias que nos determinan y nos cambian nuestras expectativas de éxito, de fracaso, de la forma que queremos vivir la vida y que van a cambiar drásticamente las necesidades en el mundo del trabajo, hoy más que nunca es necesario estar atentos a este contexto y a las nuevas demandas. Como decía, no solo de los millennials, sino de las nuevas generaciones que ya están hoy terminando sus estudios secundarios.
la generación Z, por ejemplo. ¿Y qué imaginario de futuro tienen? ¿Cómo se imaginan el trabajo? ¿Qué aporte quieren hacer? ¿Cómo se imaginan ellos como líderes? ¿Qué es lo que van a valorar? Hay muchas preguntas todavía para hacerse. ¿Por qué? Porque justamente este futuro, al menos, ya llegó, ya está en las empresas. Así que, bueno, esto es lo que quería compartir. Muchas gracias.